Ave María Purísima. En este sexto día del novenario rezamos por las siguientes intenciones: en acción de gracias al Espíritu Santo, a la Santa Cruz, a San Isidro Labrador, a la Virgen de los Dolores, San Cayetano, María Auxiliadora y San Miguel Arcángel, por el estudio de María Cielo y por el embarazo de Iris, por la salud física y espiritual de Sebastián, Susana, José, Sergio, Lucas, William, Gustavo, Eugenia, Lourdes, Claudio Antonio, Porfirio, Orfilia, Diana, Leonardo, Lidia, Oscar, Emma Juliana, Ana María, Silverio Raúl, Ana Mabel, Gonzalo, Jazmín, Celeida, Teresa de Jesús, Eugenio, Esther y Víctor Ramón, por las familias Fernández Toledo, Candia Solís, Pereira Báez, Vázquez Ojeda, Aquino Vázquez, Benítez García, García Fleitas, García Candia y Maciel Romero, por nuestros hermanos difuntos, Juan Ramón, Roberto Carlos, Siriaco, Sara, Jorge Adalberto, Serafina, Juana de la Cruz, Nicasia, Isabel, Fructuoso, Silverio Filemón, Armonio, Erico, Andrés Avelino, Florentina, Marciana, Tomás, Daniela, Leónidas, Lorenzo, Andresa, Serafina, Epifania, Rubén, Antonio, Neri, Lorena, Magalí, Miel, Alejandro David, Celestina, Eduardo, Fausto, Silverio Pablo, Juana, Vicente, Hilarión, Darío, Josefina, Sinforiano, Petrona, Benita, María Milán, Juan Bautista, Francisco, Román, José Ladislao, María Arminda, José Gabriel, Florentina, por los niños no nacidos, Evangelista, Juan Bautista, Juan Ramón, Gregorio, Alberto, Eugenia, Fermín y Magdalena.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Como hijos de Dios nos reunimos en torno al altar del Señor para celebrar y compartir juntos la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Continuamos preparándonos para la fiesta de nuestro santo patrono y en nuestra comunidad van aumentando la alegría y la esperanza. La liturgia de este sexto día del novenario, en el contexto del año del bien común, nos invita a reflexionar sobre el tema, asegurar una salud integral, siguiendo el ejemplo de Cristo, que podamos nosotros también ser agentes de cuidado y bienestar de nuestros hermanos enfermos, especialmente de nuestra comunidad. Con un corazón humilde y agradecido, iniciamos nuestra Eucaristía cantando. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva la Santísima Cruz! Fuerte aplauso para nuestra comunidad, queridos hermanos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Qué lindo que es encontrarnos en este sexto día ya de preparación, en este novenario que nos hace entender que para llegar justamente a la resurrección estamos en el tiempo de Pascua. Ya exactamente oíla por la Viernes Santo. Llevas a Viernes Santo y enseñas de llevar nuestra cruz cada día y seguirle al Señor. Hay muchas dificultades, muchos problemas, son nuestras limitaciones humanas, lleva. Pero eso no nos tiene que desanimar, al contrario. Upea la ñandeña de abiga tu hanguaisha la ñañamindu uimia llevas allí guave ñande yara va ñandea va esa baña prisinoana peñandere coe. Ese camino de salvación que nos lleva a la resurrección. Así es que muy contento hoy de estar aquí con ustedes para celebrar. A pesar de que cada año debe ser no lleva, cada año yo otra página para celebrar así juntos como comunidad. Pero hoy también, ahí está nuestro primer canal que tenemos como católicos, estamos transmitiendo directamente. Estamos en todo el Paraguay. Así que ya hemos hasta el gusto que en el año de celebración. Pensamos ante otro ahí, a pesar de que la cruz nos hace entender que siempre es tomar sobre nuestros hombros nuestras dificultades. Y hoy también al iniciar esta misa yo quiero rezar especialmente por un señor en la parroquia, ahí su hija acaba de informarme que falleció su papá, el señor Adolfo Gaballo. Entonces, este señor que siempre también participaba, así como nosotros venimos a alabar y a bendecir al Señor. De repente nos vamos a llevar a la base, lleva. Y bueno, así es nuestra vida. Esa es nuestra limitación. Así es que rezamos por esta familia, rezamos por los hijos, rezamos por los nietos y sobre todo para que al señor Adolfo ya el Señor le tenga en su gloria. Así es que vamos a iniciar nuestra Eucaristía invocando justamente el nombre del Señor, haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha pasado por la cruz para llegar a la resurrección,
esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que vamos a hacer justamente ñañesuta oiko curusura en donde va lleva. Todo lo que podemos, ñañesu imita. Vamos a hacer primero un momento de silencio, en donde vamos a pensar sobre nuestros pecados, vamos a pedirle perdón al Señor y después entonces con nuestros cantos, y apurajeta, entonces aquí vamos. Vamos a pedirle perdón al Señor por las veces que no fuimos capaces de asumir nuestras cruces, por las veces que no fuimos capaces de entender que nuestra vida es una lucha continua contra el mal, porque el mal siempre nos acecha, por las veces que nos dejamos vencer por la corrupción, por las veces que nos dejamos vencer por la vida fácil, por las veces que nos dejamos vencer por el no deseo de cambiar. Y en lugar de cambiar, añavea lleva con los demás. A pedir entonces lleveta humildemente perdón, que nos purifique y que nos lave todas nuestras miserias, todos nuestros pecados, a un Dios tan amoroso y tan misericordioso, que fue capaz de morir por nosotros en la cruz. Y humildes y penitentes vamos a cantar pidiendo perdón al Señor. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este mismo misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días el rey Ezequías cayó gravemente enfermo
El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así habla el Señor, ordena todos los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, diciendo: Ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Isaías no había salido aún del patio central cuando le llegó la palabra del Señor: vuelve y dile a Ezequías, el jefe de mi pueblo, así habla el Señor, el Dios de tu padre David, he oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo te voy a sanar, dentro de 3 días subirás a la casa del Señor. Añadiré otros 15 años a tu vida, te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y defenderé a esta ciudad por mi honor y el de mi servidor David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que se refugian en el Señor. Felices los que se refugian en el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Felices los que se refugian en el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes. Su rostro no se avergonzará. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Felices los que se refugian en el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en el Señor se refugian. Felices los que se refugian en el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Felices los que se refugian en el Señor. Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tomó de la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y Jesús, con su palabra, expulsó a los espíritus, curó a los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Cruz! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Ahora un fuerte aplauso para todos ustedes.
Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, qué lindo volver a encontrarnos aquí, ¿verdad? Después de un año prácticamente, ¿eh? Cada un año y yo ya está. Entonces quiere decir que ya de a patime, imagina que algunos lleva. Ya como un poco de canas y así vamos. No, digo, no veo alguno que oye pintante la ñacán, voy a llevar, entonces no oye pillay. Bueno, y hoy estamos ya en este sexto día. Qué lindo que es, porque celebrar nuestra Santísima Cruz es sobre todo entender aquí que el camino de salvación, justamente la palabra salvación, viene de la palabra salutis en latín. Salutis. ¿Ya repetí mí? Salutis. Salutis, con la TI. Salutis. Pues ella es la timbe. La timbe. Y se dan cuenta, salutis quiere decir salud, salud. Y hoy en el sexto día, justamente la Iglesia, a través de nuestros obispos, que el año pasado en Cacupé nos habían lanzado esta propuesta para el año 2026 de reflexionar sobre el bien común. Y uno de los elementos esenciales y fundamentales en nuestra vida es la salud. Pero ciertamente que no vamos a quedarnos simplemente en mirar el aspecto, si hay remedio, si no hay remedio, si nuestros hospitales funcionan o no funcionan, porque un día entero que te llama Yaicuá, añadiendo por todas partes, añadiendo radio, añadiendo televisión, están en la ñea, apenas oímos en Yaicuá. Levanten la mano los que se fueron por ahí en estos días al hospital, ya es a mí, de ahí por ahí, aquí hay algunos, mejor. Bueno, a mí otro, gracias a Dios, lleva. Bueno, no les deseo que nadie se vaya al hospital, pero justamente, queridos hermanos, sin mirar simplemente el aspecto biológico de lo que significa nuestra salud, los obispos nos invitan a mirar nuestra salud integral, integral. Baeisehina la salud integral. Upeaco isehina, baeisa bañandeña y me, peñandereco bebe, peñande yarare nondepe. Cómo anda, ciertamente, la salud del cuerpo es muy importante. Se mandó a mala roñepinúmela seminario, mitad y 15 años a bebé Upacaraí, se haya para Don Bosco de Upacaraí, salesiano, bebé la hace seminario, entonces vamos a los 15 años a roñela ore director no es la ore director, se mandó a de feliz memoria, ya iba a llevar la ese director de ese año, padre Carlos Enschub era entonces acá uno le llamaba, en el mes, cada mes, Roja Zapaitea, 120, mitad de Irusuro, venía con el seminario, hace tiempo, 125, sigue, 125 seminaristas, desde el primer curso hasta el sexto curso, bueno, sexto curso, bueno, y era interesante porque cada día íbamos pasando, o sea, no es que todo de una vez, sino que cada día iba pasando un grupito. O a Zapaitar, el número, a Zapaitar, oye, es Anguayza, en Diel, la hora de director. Y la primera cosa, lo que copa hoy tenía lista de preguntas. Va, es para oye, monguetata, la hora de director, la pa indi. Ahora, los seminaristas, mi tarusuro, oye, una moina. Y lo primero de lo que hablábamos era cómo estamos de salud, pero salud física, peana estera, ñeñe, entonces, la netichiñari, imagina. De Jungaipa, porque mi tan usuro jugar la partida, jugar pea, moa, cara ya y se caíse lo lluvio y la mata, cualquier cosa lo jugar, lo disparar, y capturó ni jungatena, y capturé así ahí por motivo, lleva. Yo recuerdo que incluso, me ven ahí por ya que perdón, oro de cohete y piscina, pero jugar para la partida, jaro, íbamos llevero, ya puedo, muy grave, a ver, ya por la hora de bella, 3, 4, 5 grados, me hallé, alguna vez se lo vive ahí. O para partido, la hora de partido a las 3 de la tarde, hasta las 4:30, una hora de deporte. O para partido, a ver, cancha y disparo, todito lo llepoyan a la piscina, ve. Jaro, 3 grados, 4 grados, 5 grados, lo mismo. Llepoyan, signo de salud, allá. Es aunque sea, tenéis chapuzón, mondela, de toalla, joven, yupiva, joven, al chote. Estilo milico, lleva, porque en la seminario que se oye. Entonces, disciplina, orden, etc. Pero,
justamente para mirar un poco primero cómo andamos nosotros en este salutis, ya que es muy importante. La salud física, corporal, nos ayuda mucho, queridos hermanos, justamente para dar el segundo paso. Segunda pregunta era entonces, ¿cómo andamos? En la salud en cuanto al, entre comillas, en cuanto al estudio. Batecoa. Mi tarusú, tercer curso, entonces Batecoa la de nota, eremice, la de profesor, Batecoa, y porta bonaba, ne disciplinado, le estudiaba, le icuaba, así se mandó a Pain, era una persona muy entendida, muy estudiosa, doctora, doctor en la ley canónica y en derecho civil, la lleva. Entonces, una persona muy apreciada por su conocimiento, por su sabiduría. Entonces, hoy tiene medio enciclopedia lento, hoy, entonces, ¿verdad? De cualquiera de los aspectos, ya sea a mí, la salud intelectual, oye, por mí, ahí ves la pregunta, para ver cómo andamos en nuestra formación. Eso, querido hermano, es muy importante para nosotros, porque la salud no solamente es entonces una salud biológica, si estoy bien o estoy mal en eso, sino que también en el cuidado que nosotros tenemos para formarnos, educarnos. En este novenario hay un momento en el cual, así como hoy estamos mirando el aspecto de una salud física, biológica también, en otro momento los obispos, uno de los puntos que nos ofrecían o nos ofrecen en el novenario es el aspecto de la educación. La educación. Porque la educación es importante. ¿Cómo andamos por casa? Ya es ahí señande. Patecoba ñande. Ya leeba, ya ñe interesaba, ya igual vagina, ya yetau o vagina. Ya recoba la criterio necesario. Y que tu ya lleva la ñamaña, ya esa. Evaluar el mundo. Evaluar las cosas que van pasando en la vida. Evaluar las situaciones de vida. Evaluar en tu familia cómo vas a afrontar ciertas situaciones. Y después, ya iba entrando un poquitito más. ¿Cómo andamos en el aspecto espiritual? Tu salud espiritual. Salud del espíritu. Vea, queridos hermanos, la omongu epaitea hina peñanderecoe. Porque la salud espiritual quiere decir que nosotros tenemos, si gozamos de buena salud, siempre tenemos el camino de la santidad. Y cuando uno está bien de salud espiritual, justamente aquí en esta capilla, en esta comunidad que ustedes tienen y llevan el nombre de Santísima Cruz, es muy importante porque solamente cuando uno tiene una salud espiritual profunda, es capaz de afrontar las situaciones difíciles. Esa es la mejor manera de saber si nosotros estamos bien en nuestra salud espiritual. La salud espiritual quiere decir, queridos hermanos, no es solamente porque tengo el cuellito duro, así y todo, ya de tanto rezar María, Dios te salve María, gloria al Padre o lo que sea. Puede ser que vos reces, pero simplemente te quedes en ritos o en fórmulas. La salud espiritual quiere decir la capacidad que nosotros tenemos, queridos hermanos, para afrontar las desavenencias. Porque lleva. Ya es ahí peala se curusujina, ahí vengo la gente. Peala se curusujina. Peala se problemas y se vea. Pero la salud espiritual es la que nos da la fuerza para que podamos nosotros tener criterios, tener valores y podamos confrontarnos con esas situaciones adversas, con esas situaciones difíciles. Sin embargo, cuando uno tiene la salud que proviene del Espíritu, que quiere decir la salud de Dios, y eso, queridos hermanos, por eso ustedes aquí como comunidad de la Santísima Cruz tienen una misión muy importante para nosotros. Porque te día en todo el Paraguay, entonces nosotros tenemos que dar ese testimonio porque de cierta manera
a la Santísima Cruz, pero para darnos a entender. Eso es para todos los cristianos. En realidad todos los cristianos, ¿verdad? Pero ustedes de una manera especial tienen que ser ese testimonio, ese ejemplo que nos ayuden a todos a saber llevar nuestra cruz, a saber tener esa salud espiritual, porque la anda ya huerecoiro pues salud espiritual. Diga tú, ay, nunca ya jupi peñan de curusú, allá la peñan de aveari, jamás. Peñan de atigari ya hueras haceno pe curusú, lleva ya recuerda pe salud espiritual. Es decir, entender, saber, conocer lo que Dios tiene en su plan de salvación para nosotros. Llego esta experiencia, poná esta experiencia, ahí él y pona va, areco, 32 años de país, mareco, y escuchando a la gente o visitando a la gente, o sobre todo ahora tengo esa gracia y esa dicha, ¿verdad? Estoy trabajando también, y no solamente por el trabajo, ¿verdad? Sino que también porque al país pues, siempre se le llama en cualquier situación, en los momentos de alegría, momentos de 15 años, momentos de bautismo, momentos de casamiento, momentos de confirmación, momentos, pero ya no hay ahí en el momento de la Santísima Unción, ¿entienden? El momento del dolor, el momento de nuestra cruz, el momento de los problemas. Pero queridos hermanos, aquí no es solamente el sacerdote, se como las experiencias, peñan de yara o me evacué como una gracia y como un don que no me corresponde a mí, porque anda ahí se va, el ministerio sacerdotal, queridos amigos, como todo ministerio, no es tuyo. Anda ahí se va, yo estoy, queridos hermanos, como un ministro de Dios para que esa multiforme gracia de Dios peñan de yara o sea lleva sea al pueblo y a la gente. Entonces nosotros como ministros de Dios tenemos que ser capaces de pasar esa mano al que necesita. Esa es la misión y eso quiere decir verdaderamente ministerio. Cualquiera de los ministerios. A peñan de Yaguerecoa y peñan de ministerio fuera, a nivel de nación, a nivel de país. El concepto es el mismo. Así que peña de Saray, a ver si nosotros verdaderamente somos ministros de Dios para el pueblo, para la gente, para que podamos enriquecer a nuestro pueblo, que podamos vivir bien, de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. ¿O será que nosotros nos enriquecemos? Porque si llega tú ahí como país lleva, entonces viva la pepa y dice la gente, la vida gorda, la vida tranquila, la vida sin entusiasmo, la vida sin seguimiento de Jesucristo. Apéala, peperecoina como obligación moral, querido hermano, porque la vende capilla, la vende comunidad de la Santísima Cruz. Y la cruz, el Viernes Santo, nosotros, queridos hermanos, fue el único día en el cual nosotros adoramos el leño, el madero. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Esa oración. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Santísima Cruz. Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Bueno, pues ya pongan la catequesis, catequesis. Porque si ustedes son responsables justamente de ayudarnos a todos nosotros, es porque entendemos que Jesús nos ha salvado, nos ha liberado a través de la cruz. La cruz es esencial y fundamental para nosotros. Y por eso yo le estaba diciendo, de cierta manera predicó una obligación moral mucho más elevada y mucho más exigente todavía. Porque no es fácil, queridos hermanos, asumir nuestra cruz. Nada, en Ducuripe, primera lectura, este rey, el rey Ezequías, es un rey muy famoso, porque estaba ahí ponado en Yapó, pero después dice, cayó gravemente enfermo, venían de Yarañi este día la primera lectura. Acepte. El profeta dice ahí, bueno, me ordena para que lande cosa afuera, pendere Yapó, ahí como rey, pero ponadan de remanota.
levanten la mano todos los que ya se quieren morir, ¡levante la mano! Bueno, bueno, entonces me quiero morir, padre. No, entonces allí cosa lleva. Bueno, pero imagínense que alguien venga y te diga, el profeta Isaías y la rey, y ahora igual, el rey le dice, rey más nota, he preparado, ordena para que le cosas, cuál ande asunto, fuera, a ver por qué, cayó enfermo. Y entonces un guajema de delante, ora. Pero hay una cosa interesante, queridos hermanos. Y aquí entonces Ezequías, este rey, que es considerado uno de los reyes muy justos en el libro, ¿verdad?, de la palabra de Dios en la Biblia, nos cuenta que es uno de los reyes que siguió los mandamientos del Señor, vivió auténticamente, oñesverá verdaderamente como buen rey, o cumplí la misión del rey. Entonces dice que se puso ante el Señor, dice, puso su rostro hacia la pared y oró al Señor. Ay, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón y que hice lo que es bueno a tus ojos. ¿Así? Así como uno mira en la palabra de Dios, este rey, realmente Ezequías, hizo mucho bien a su pueblo, mucho bien. ¿Por qué? Y porque fue capaz de entender a su pueblo. Fue capaz, peña de ella, esa peña de nieve, oye, a la se acuerdan de. Eso es importante. El rey, el tendotá, el ministro. Peango la oye, ajena la pueblo de Japisa manteco y catuta la hoy cuajo y putingo lleva la Japisabe. Para ese como país, por ayudar la senda y cuajo, eva lo cotea la se, yo que fuera, senda y cuajo y mo boico, vaya bajera, moba, etcétera, etcétera. Vaya ya ayudada, diga tu mo, ay. Peña yo putingo angaña, vos sabes de poco ñande, ya y cuara. Maba peña de yo que, maba peña de vecino. Maba peña de así, ajina, a peña de abuitepe. Maba peña de ajina lleva, la ñande comunidad. Eso es lo que aquí el Señor le estaba pidiendo de cierta manera. Y entonces viene la segunda partecita, porque Él mira y dice, Señor, está bien, estos son mis límites, esa es mi cruz, porque hay cuadra por nada la entero de te aña manos atajinas y Ezequías. Claro que sí, Señor, reconozco, pero Señor, esa anda mano 6 vetería lleva. Entonces cayó gravemente enfermo. Yo lo que quiero, Señor, es que me cures verdaderamente. Pero añadean que te tengan de una enfermedad que no es solamente la enfermedad como nosotros estamos leyendo aquí, una enfermedad física. Si coñandego hagan ya no debe aquí dice puso su rostro contra la pared, bebé. Es una forma de decir. Es decir, ya que veña ya guapilla calcular, ya esa misma esta pepa la ya pa esa pa ya pues veña de ya no debe llevar. Y ahí entonces mirar y decir, Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo estoy llevando entonces esta cruz que tú me has dado, Señor? Porque todos tenemos nuestras cruces, queridos hermanos, todos. Lo importante es entender y saber. Y aquí, Él si se pone, dice, el rostro contra la pared, es simplemente para entender su caminar, para entender su historia, para saber quién es Él, para saber cómo está respondiendo a lo que Dios le pide. Nosotros muchas veces, lastimosamente, en nuestra vida cristiana, porque justamente la ñande salutis espiritualis, es decir, la salud espiritual, muchas veces, queridos hermanos, no tenemos demasiado bien por casa. Peñan de salud espiritual muchas veces en daja, esta hina que goza de buena salud. Alguna vez se pesa. Pero aquí entonces es el momento ponerse rostro contra la pared, quiere decir, ya hay que entrar en nuestra conciencia, pensar y decir, Señor, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo, Señor? ¿Cómo me estoy dedicando? Primero, a mi vida espiritual, a mi vida personal, a mi vida de encuentro contigo, a entender tu plan de salvación. Pero tengo que entender. No es solamente que la Biblia te pide, queridos hermanos, entender y saber quién es el hombre. Salmo 8, lleva, ¿quién es el hombre, Señor? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para que le des tanta belleza, tanta grandeza, tanto poder. No es solamente desde la Biblia,
sino que incluso muchísimos otros, queridos hermanos, que no han conocido a Jesucristo, o que no han conocido incluso el judaísmo, la Biblia, los primeros libros que se escriben del Antiguo Testamento, muchas otras culturas, han buscado y han entendido, incluso desde el aspecto de la razón. Conócete a ti mismo. Y gran filósofo Sócrates era que vea, conócete a ti mismo. De reyecuaraena mapande. De reyecuaraena. Eso es lo que hace Ezequías. Oye, moipe pare non debe, es una forma de decir. Petaviario mañana, bebeina o calculaina, mapio señan de llana, por no que hoy la oye distraína. A pebes a eo calculaina, pa él hace allá pa que porque tebio pesere coveñan de llana. Porque la se choposana eñan de llana. Han hacer acetejan ave Isaías uma Isaías mombe use la manotaja. Pero si ñan de llana están va ahí ponaya po lleva. Viste que nos cuesta asumir nuestra cruz. Nos cuesta asumir nuestra limitación. Pero dice, viene la tercera parte, Isaías no había todavía salido del palacio, estaba todavía en el patio central, cuando el Señor le vuelve a llamar. Bueno, y Isaías bebeñan de Yara. Vuelve y dile a Ezequías, el jefe de mi pueblo, el rey, así habla el Señor, he oído tu súplica, agendú, pe ereacuese, esa bandera se lleva. He visto tus lágrimas y yo te voy a sanar. Dentro de 3 días subirás a la casa del Señor. Queridos hermanos, ¿esto de qué nos está hablando? Esto nos está hablando de un ñandeña bojera de un milagro, según los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Acuerdan que había un bojera? Milagros. La gracia de Dios que actúa en nuestro corazón y que nosotros, con la gracia de Dios, producimos ese milagro en nuestra vida. Hamba erubea. Ha porque ñande ya yesa kwa. Va iba la yeya poina. Yeya pobe y ponata, va yeya poina pe ibaía. Y desde ahí, queridos hermanos, va a venir ese milagro, porque el milagro, el signo, como dice San Juan de Ipurú, y la palabra milagro. Bueno, que hoy a peña de ella jala milagro a pecuerinte, sino que justamente como signo. El mejor signo, queridos hermanos, de la salud espiritual, ¿cuál va a ser? Lo que ahora estoy viendo aquí con ustedes, queridos hermanos. Qué lindo que es encontrarnos en una comunidad, en una capilla como aquí, Curuzuño a ti, en donde celebramos, participamos con nuestra propia fe. Lleva peñan de ya en donde debe. Ya ya recóramos yepe peñan de Curuzú. Así como el rey Ezequías, que también tenemos nuestras debilidades y nuestros pecados. Pero eso no nos puede dejar entonces tirados, no nos puede dejar ahí simplemente en las lágrimas, sino que nosotros tenemos que ser capaces, como Ezequías también, de volver nuestro rostro ante el Señor. Bueno, yo asumo verdaderamente, pero llego a veces con asome, a veces lleva el deseo siempre de mejorar, de hacer bien las cosas. Entonces, ¿dónde vamos a ver, queridos hermanos? Y eso es lo que le dice aquí, después de nuevo, Isaías al rey Ezequías. Dios ha escuchado tu súplica. Queridos hermanos, seguramente que ustedes aquí conocen muy bien cuáles son nuestras enfermedades. ¿Cómo andamos en cuanto a la salud espiritual aquí, en esta capilla, en esta comunidad de Curuzú Ñuati? Meneye igual ponaina, menebe iguajina, más para la añetete, oye pitasoa hina oyapoa, para que la comunidad pueda seguir creciendo. A esa hay pona vende más, tú sabes más la vende capilla hina quiere decir que están agrandando porque la gente se está acercando. Las familias se están acercando. Y si uno puede construir y si uno puede hacer algo, quiere decir que cada uno omoía y la jiga y bebe. Pues se va a estar correina, cuanto capilla pero bioía, algunos o cacuapia porque algunos son más generosos, algunos verdaderamente se comprometen, es decir, algunos orecola y salud espiritual mucho mejor. Otro alguna vez se me venían de canguilento.
Entonces tenemos que encontrar la medicina para que nos devuelva esa salud, ese vigor espiritual. Aquí lo que hace para comenzar a tener la salud espiritual, queridos hermanos, y para que el Señor nos devuelva nuestra salud como le devuelve al rey Ezequías, para que nosotros tengamos también esa salud espiritual, lo primero que tenemos que hacer es volver nuestro rostro contra la pared. Eso quiere decir, yaike beñane con asome, peñane ni ame, peñane aputu ume, ña mañana ya esa, yande yara, batecoba seina. Se vio añe cuame siempre que tu anguaya con comunidad la ojo tenondeoto. Se vio añe cuame añe te jamba apo por mi comunidad para que las familias se sientan acompañadas. Se vio añe te añe compromete a viga tu anguaya los grupos sean grupos dinámicos. Se vio añe cuame que tu anguaya mi yande yo que cueran dica tuya ula mi sahabe por A o por B motivo co anga y ese añe moí al pie del cañón que tu anguaya añe punú. Oro guatá, jaro ho, jaro invitá, jaro huerú. Entero vete ahí que tu anguaya, oye, muy peñan de ya en donde ve. Se ve añete te añe cuave ahí para qué y para visitar, por ejemplo, a los enfermos, a los ancianos. Un y contenido llevar a Haishu, a la Santísima Comunión. Y así, queridos hermanos, es tamba ella vereco. La iglesia es siempre misionera. Yande a veñande a tujina y que tu anguaya ya en primer lugar, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras cruces. Alguna vez se coñandeña de las cosas así que no están funcionando bien, porque hacen parte de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros le llamamos nuestra propia cruz. Pero la de cruz, suina. Umi va indica tuya la ña vence. Umi va indica tuya la ya poponaina. Umi hago la de cruz, suina. Pero queridos hermanos, no nos vamos a quedar ahí. Justamente esa segunda parte de esta lectura de Isaías que viene y le dice al rey Ezequías es justamente para que nosotros también hagamos lo mismo. Este novenario de nuestra comunidad, de nuestra capilla, nos tiene que ayudar para que hagamos ese camino de conversión, para que nosotros hagamos este camino donde encontremos la solución a tantas cruces y dificultades que tenemos. Y ahí viene, queridos hermanos, el milagro. Alguna vez se coña de ñaimo a la milagro o uta ubateijo a la milagro o vea la San Juana de Bonama y me doy por vivir la palabra milagro por no que hoy la ña entendeba ahí añan de yara hoy y muchas veces le dice ahí a los que les cura él le dice tapejó pero pequininiete que ani que pemombe uaba bebe doy cuaya a la sella por abuela milagro me hizo a ver vea. Porque ñande yara ando hipotaila la gente la usó solamente por los milagros. Ñande yara hipotá ñande yayua ñatete con el corazón sincero, con el corazón arrepentido, con el corazón deseoso de formar una comunidad que vale la pena. Y en la medida en que nosotros formamos nuestra familia, peñandero gapu beña moñe penuana, coñande capilla beñande, entonces ya huerajana asumiendo nuestras cruces. Entonces, queridos hermanos, vamos a hacer fermento para los demás. Entonces nosotros vamos a hacer fuerza para todas las otras comunidades también. No, ya está ahí, enseguida es ella. Ya debo pensar que tú ya puedes ir, que tú ya puedes ir, ya puedes ir por la mía, lleva. Así es que ahí viene la tercera parte, queridos hermanos. Lo que nos dice, justamente, he oído tu súplica, he visto tus lágrimas y por eso te voy a sanar. Te voy a sanar. Hoy entonces estamos pidiendo en este sexto día de nuestro novenario, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a sanar nuestras heridas, que el Señor nos regale la plenitud de la vida. Y miren, a ver si se acuerdan, ¿cuántos años el Señor le regaló más al rey Ezequías? Ya se me mandó. ¿Voy años regala a sube? Muy bien, 15 años. 15 años. ¿Cuántos años vos tenés? 60, de mitad tiene, 15 años más. ¿Andé por años? No, de mitad de 30 años más. ¿Andé por señora Imo hace la coheta? ¿Por qué desease? 30 años más, 90 años de cota. ¿Anguajeta digo las 90 veces, señora? Anguajeta. ¿Y vos cuántos años tenés? 25 años. ¡Ay! Reñé por una mondaina. Dale, fuerza, ánimo. Y así cada uno.
Ya esa, pero ña voy a ver 90, 100 años, lo mismo gente porque la ña de tramposaya, lo mismo gente. Así que con de ya esa, veñan de Curusuya, Huerajajina. Y miren, dice, añadiré otros 15 años más a tu vida. Pero le voy a explicar, ¿qué quiere decir? ¿Por qué el Señor le dice que le va a regalar 15 años más de vida? O más no podéis, te vamos a imaginar. Además, no te digo que Jauco haga la milagro, porque él se da cuenta y él dice, Señor, yo realmente lo que hice fue preocuparme de mi comunidad, luchar por mi comunidad y hacer todo lo que podía por mi comunidad. Entonces ya la Ojendúa lleva sus lágrimas, vio sus lágrimas y escuchó su súplica. Entonces, voy a añadirte 15 años más. Se gusta la área ella, jalar ella puede ver. El número 10, queridos hermanos, en la Biblia significa completo. El número 10 quiere decir eso. Quiere decir la plenitud, quiere decir el número 10. Ñateco Peñaneñe, Bellareco, y por ejemplo, algunas veces ya es el chico 10. ¿No ya veo? Ese es un chico 10, gente. Va a irse al chico 10. A todo lo que es cero. Cero y te ve entonces. Allá. Cero al cuadrado ahí la gente. Bueno. Ojete Garcés, todo lo que es cero ahí. Que vea. Bueno. Entonces, miren, el número 10 quiere decir lo máximo, lo completo. Porque es la suma del número 3, que es la perfección, y el número 7, que es entonces la plenitud. Entonces, 3 más 7, 10. 3 más 7, 10. Se manda a ver escuela, me manda a ver suma 3 más 7, 10. Entonces, quiere decir, queridos hermanos, que el número 7, el número 10, quiere decir lo completo. Y de ahí viene el nombre de chico 10. Cuando, por ejemplo, ya hasta llegó a partido y nada, y hoy día va a faltar 44 años, 45. David Guay, vea. Televisión, no sé, siempre ve 44 días más ahí. A que vea. 44 días ya vamos a jugar la mundial. O vea, entero, está allá igual. Pues Paraguay ya se está campeón mundial y nada. Ni es, pero bien y nada. Pero ya vea, esa no senta. Bueno, entonces si es por voto, ya ganata. No por voto, ya perdeta. Bueno, entonces. En la selección paraguaya hay uno que juega el número 10, allí va. Y en las otras selecciones también. Y fíjense que los famosos jugadores, casi todos son chicos 10, el número 10. Ya sabía, depende cuando habla algún jugador, ya sabía. Messi, número 10. ¿De dónde juega la partida? No, vaya, 11 vio, número 10, ¿dónde? Ronaldo, muy bien. Otro número 10, ¿de señora? ¿De juega, de la partida? ¿Dónde? Se lo hice la partida. La partida. Chico, Alvarenga. A la cuenta. Romerito. A jugar con el número 10. Maradona. A la cuenta. Si hay cuadros de Vivio. Así a jugar con la número 10. Yo el número 10. Me queda en la golina. Bueno. Pero el número 10 quiere decir verdaderamente entonces para nosotros llegar a la perfección máxima. Voy a decir la número 10. A ver, ¿cuántas ahí la coaña te he inventado ponerle el número 10? No, eso hace 5000 años ya los babilonios eso ya utilizaban toda la cuestión de la cabalística numérica que después se utiliza en la Biblia, ¿verdad? Entonces el número 10 tiene un significado muy importante. Y después dice 5. 5 más 10, 15. ¿Por qué le dice 15 años? Porque la plenitud de tu vida solamente se va a realizar con el número 5. ¿Y qué quiere decir el número 5? Número 5 quiere decir generosidad. ¿Qué quiere decir número 5? Generosidad. Es decir, vos vas a vivir plenamente tu vida, le dice al rey. Porque están ahí poner ya pues andar cobete y ministerio demasiado importante porque de la reina. Hareñangare coalan de pueblo, hareya poponar de oñe me eva como función y como misión. Y por lo tanto 15 años más me están de, quiere decir generosidad en la plenitud de tu vida. Pues ahí dice la número 15. Peñemiche, entonces va a decir la número 15. Muy bien. Generosidad en la plenitud de tu vida. O la plenitud de tu vida se va a realizar gracias a tu generosidad. O sea, vas a ser pleno. Remeeta, pendere huerecoa, ma pandesha mío, allá va. Solamente cuando somos generosos. Y eso es lo que hace Ezequías.
Así es que, queridos hermanos, recibe este gran regalo de Dios. Todos nosotros aquí en Curuzuño a ti tenemos que ser entonces, número 5, generosos. Todos tenemos que llevar al número 10, ser plenos. Tenemos que realizarnos como comunidad. Tenemos que realizarnos en lo que hacemos, en nuestra familia. Tengo que ser un papá, una mamá, un abuelo, uno que está al frente de mi comunidad, pero con entusiasmo plenamente. Número 10 y cosas así. Chico Dios y cosas así. ¿Y por qué? Y porque soy número 5, soy generoso. Así que ya llevo etapea este día para que sepamos y entendamos que ese camino de la generosidad y la plenitud, ahí está. Pereco siempre, a siempre, porque por la cruz nosotros llegamos a recibir la redención. Vuelvo a repetir, Yesamí Pendemanduaba, te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Muy bien, porque por tu santa cruz verdaderamente entonces nos diste, Señor, la plenitud de la vida en nuestra propia generosidad. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Santísima Cruz! Un fuerte aplauso para el Señor entonces. Queridos hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras peticiones, nuestras oraciones. Padre, te rogamos, óyenos. Padre, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea signo de esperanza y cuidado para los enfermos y para quienes sufren, tanto en el cuerpo como en el alma y el espíritu, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que garanticen el acceso a la salud y asistan con amor y paciencia al clamor de su pueblo más necesitado, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Por quienes sufren enfermedades físicas, mentales o de la vida espiritual, para que experimenten la cercanía sanadora de Dios y el apoyo fraterno de nuestra comunidad, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Por los profesionales de la salud, para que inspirados por el ejemplo de Cristo, trabajen con entrega, sabiduría y compasión en la atención de los enfermos, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Por todos nosotros que participamos en esta celebración, para que seamos promotores de la salud íntegra y valoremos nuestra vida como un regalo precioso de Dios, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Con el pan y el vino que presentamos en el altar, depositamos también nuestra vida y nuestro aporte generoso para el sostenimiento de la Iglesia. Presentamos el
ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo darte gracias, Señor Padre Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la Santísima Cruz, para que donde tuvo origen la muerte, allí resurgiera la vida con la resurrección de Cristo. El que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu grandeza, en el cielo te aclaman con alegría. Y permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santos cantamos para Él. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de todos nuestros hermanos que han muerto en la paz de Cristo. Especialmente rezamos por este señor que falleció hoy, el señor Adolfo Gaballo, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sagradamente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Ñañesuta, ñande Curusure Nondepe, eta. Juntos vamos a pedir, en primer lugar, para que podamos entender que para llegar a la resurrección tenemos que pasar por la cruz. El egoísmo, la falta de compromiso, la falta de si es que nosotros no estamos entusiasmados en este seguimiento de Jesucristo. Entonces esas son nuestras cruces, los vicios. Alguno Icaúa, alguno Yedrogá, alguno vecino, amigo, ñan de barrio, la Imondá, la Iyapúa, etc. Mira la ñan de Curuzú de la comunidad. Y después hay muchas otras cruces, ¿verdad? Dentro de nuestro país, dentro de nuestra nación. Ñan de Yarecoa, la ñan de Curuzú, nuestros pecados personales. Para que el Señor nos ayude a entender y a saber llevar nuestras cruces. Pero eso quiere decir también saber vencer a la cruz. Oración a la Santísima Cruz. Oh gloriosa cruz, oh cruz venerable, oh madero precioso, oh signo admirable por el cual el infierno fue vencido, el mundo redimido y el paraíso conseguido. Adorémoste, Cristo, y bendecímoste, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Dios de misericordia, Dios de piedad, Dios de clemencia, que quisiste enriquecer a tu iglesia con el precioso tesoro de la Santa Cruz. Concédenos, Señor nuestro, que todos los que veneramos este sagrado madero, que tu unigénito quiso santificar con su pasión y muerte, consigamos eficazmente el fruto de su redención por sus merecimientos del mismo Jesucristo, que contigo y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, ruega Santísima por nosotros. Cruz, Ruega Santísima por nosotros. Cruz. Ruega por nosotros. Viva la Santísima Cruz. Mira Curuzuño a ti. Fuerte aplauso para el Señor. Mañana jueves, séptimo día de nuestro novenario, séptimo, lema, practicar la justicia. Preside el presbítero Daniel Machado, invitados, Pastoral de la Salud, Escuela Básica número 862, San Rafael, y Movimientos Hogares Nuevos. También seguimos teniendo en venta nuestra rifa por la fiesta patronal. El costo de la misma es de 10.000 guaraníes y consta de aproximadamente 25 premios. Para las personas que quieran adquirirla, pueden acercarse a los agentes pastorales. También estamos contando con una cantina bien surtida para las personas que quieran colaborar con nosotros. Y también queremos agradecer a la Capilla Inmaculada Concepción,
que hoy vinieron a acompañarnos con su equipo de liturgia y su coro. Vamos a darle un fuerte aplauso. También queremos agradecerle a la Legión de María, que también están presentes, y vamos a darle un fuerte aplauso. Territorio Social, Guillermina Dure, si están presentes, por favor. No están. Vamos a dar también un fuerte aplauso. Y también agradecerle al padre Víctor Cabañas, porque vino a compartir con nosotros el día de hoy. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Perdón, padre. Sí. Hay un pequeño obsequio que le quieren entregar a los jóvenes. Si puede acercarse pero qué enfrente. bien, si es obsequio está bien, ¿verdad? Bueno, pues yugue. Bueno, y el mejor regalo que ustedes me ofrecen siempre es el hecho de invitarme, ¿verdad?, para celebrar con ustedes la fe, porque esto pues es lo más importante, encontrarnos como comunidad, agradecer a Dios los beneficios que recibimos, y como yo les estaba diciendo, tienen una misión muy importante porque esta es la forma como nosotros llegamos a la gloria, a la resurrección. Ya satakato te la curusure, y por eso agradezco y que esto sea también para cada uno de nosotros y para todos los que están viendo en todo el Paraguay. Más de 350.000 personas oían en 10 y cuajina en vivo y en directo. Y así es que todas esas personas rezan con nosotros y agradecen también. Siempre cuando terminamos nuestra misa se ha recibido la mensaje, la gente siempre envía sus mensajes diciendo, país, realmente estuvimos compartiendo con esa comunidad, estamos contentos con esa comunidad. Y eso es lindo, porque eso nos ayuda también a nosotros a entender, ¿verdad?, todo lo que significa también el trabajo de Ñan de Yarañé. Y ustedes saben que en este mes de abril, ahora estamos ya terminados, con no para Ñan de mes. También vamos a felicitar un poco a las maestras. Hoy va alguna maestra, maestra, y hay una sola, amigo. Un fuerte aplauso entonces para la maestra. Bueno, ya celebra Tajina Día del Maestro, así es que también tenemos que recordarle y agradecer, y todos nosotros tenemos que ser también educadores en nuestra casa, en nuestra familia. Y Ñan de Yarañé también cumple 4 años de vida evangelizando 24 horas. Entonces ya le compartimos en canal, en vivo y en directo, oye, transmitir, la gente, así que todos nos están siguiendo en todo el Paraguay. Y eso es lindo. Y Ñan de Yarañé se mantiene con el apoyo y la ayuda de ustedes. Así que al final, las alcancías, así que depende de Saraiti para las personas que quieran ayudarnos. Es la manera como nosotros llevamos adelante siempre nuestra evangelización. Hay empresas que nos ayudan, también tenemos a los padrinos que también nos ayudan. Y luego, así cuando vamos a las comunidades que nos llaman, es una forma como ustedes ayudan también para seguir evangelizando a otras comunidades. Vamos a ponernos de pie ahora y vamos a concluir nuestra misa haciendo la oración final. Alimentados, Padre, con este sacramento de nuestra salvación, te pedimos que experimentemos siempre la protección de la Santísima Cruz, que nos ayuda a vivir de acuerdo a tu Evangelio, en cuyo honor hoy hemos ofrecido este sacrificio.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y al final, entonces, los que quieran recibir el aceite santo, vamos a formar fila de 1 mientras vamos cantando y así agradecemos también a nuestro coro que nos va acompañando. Y que Dios le bendiga a todos.